Imaginen un intrincado mapa de misticismo, de geometría sagrada y flujas de energía cósmica. Suena denso. Súper denso. Pero ahora imaginen que todo ese conocimiento, literal capaz de derretirte el cerebro, está escondido a simple vista dentro de un cuento de cuna. O sea, camuflado por completo. Exacto. Un cuento sobre un burrito y una gata. Y pues eso es exactamente lo que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión profunda de hoy. Y es una premisa fascinante, la verdad. El texto base que estamos analizando hoy se titula Las celosías de Nasruddin. Ajá. Y las fuentes indican que fue escrito originalmente como un cuento para un niño de 9 años, un niño llamado Santi. Sí, y tiene personajes súper entrañables, ¿no? Totalmente. Tienes a un sabio un poco peculiar que se llama Nasruddin. Tienes a un burrito súper curioso, que responde al nombre de Kabul, Que pregunta de todo. de todo. Y una gata ronroneadora llamada Zafira. Pero, digamos, debajo de toda esa capa narrativa que parece súper inocente, hay un tratado completo y súper complejo sobre la arquitectura energética humana. Y creo que el concepto central que sostiene todo este andamiaje es la figura de la celosía en sí misma. Claro. Porque, a ver, normalmente la mente asocia una ventana con algo muy binario, ¿no? Vidrio y un marco. Deja entrar la luz y deja la lluvia fuera. Y ya está. Sí, una función súper básica. Exacto. Pero Nasruddin nos presenta 14 celosías que las imagina como intrincados vitrales mágicos. O sea, son metáforas visuales de las ventanas del alma. Y fíjate que la función de una celosía, tanto arquitectónicamente como en esta historia, no es bloquear el mundo ni dejarlo entrar todo de golpe. Es más bien una frontera permeable. Ajá. En el cuento, estas 14 celosías actúan como membranas que regulan elementos que son vitales. El sol, que representa el conocimiento, el fuego, que es el calor vital. Y la privacidad. Exactamente, la privacidad sagrada del ser interno. Básicamente filtran la inmensidad de la verdad para que podamos asimilarla sin quemarnos, por así decirlo. Lo cual nos marca bastante bien la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a desglosar esta arquitectura visual para entender los mecanismos de cómo el ser humano interactúa con el universo. Que no es poca cosa. Para nada. Y queremos extraer lecciones prácticas para la vida diaria de quien solicitó esta inmersión. Me parece perfecto. Así que bueno, si vamos a hablar del ser humano y de su energía, supongo que primero necesitamos entender el escenario donde ocurre todo esto, ¿verdad? Sí, el origen mismo, y Nasruddin empieza mostrando un vitral fundamental, que es la celosía que ilustra el principio cósmico. Es la 9ª celosía de la lista, si no me equivoco. Así es. Se describe de una manera geométrica súper precisa. Es un círculo con un punto central, que, de manera expansiva, se convierte en una esfera. Toma volumen. Exacto. Y luego a esa esfera se le traza una línea vertical y un ecuador. O sea, de ese punto primordial y esa estructura base nace absolutamente todo lo demás. A ver, me detengo en esa imagen un segundo porque es potente. Es casi como observar el Big Bang, pero estructurado. Totalmente. O sea, empieza con la singularidad, con el punto. Y al añadir el ecuador y la vertical, de repente tienes coordenadas. Tienes orientación. Sí, tienes un espacio donde la existencia ya puede ocurrir de forma ordenada. Esa es la base espacial, digamos. Pero inmediatamente, el cuento introduce la primera celosía oficial para explicar la otra coordenada vital, que es el tiempo. Y esa visualmente es un rompecabezas tremendo. Lo es. Nasruddin le muestra a Kabul un círculo que funciona como un reloj. Y tiene su pivote central, y adentro un reloj de arena. Ajá. Y lo cruzan dos líneas horizontales, una que va del 6 al 9 y otra que va del 12 al 3. O sea, cruzando el espacio. Exacto. Pero el detalle que rompe todos los esquemas, fíjate, es que el círculo exterior del reloj es en sí mismo una flecha circular. ¡Wow! Nasruddin explica que este círculo reloj se repite infinitamente. Bueno, vamos a desempacar esto un poco porque es mucha información abstracta. A ver, aterricémoslo. Para mí, estoy segura de que imaginar el tiempo de esta manera es súper similar a cómo funciona un disco de vinilo en un tocadiscos. Ok, a ver. O sea, no es una línea recta que simplemente avanza hasta que la canción termina y todo se acaba. No. Claro. Es un giro constante donde la aguja vuelve a pasar por las mismas estaciones, digamos, por los mismos acordes, en un ciclo que no tiene ni principio ni fin lineal. Fíjate que esa analogía del vinilo ayuda muchísimo a visualizar el ciclo. Pero hay una diferencia súper crucial que el texto subraya. ¿Cuál? En un vinilo, estás escuchando una grabación del pasado, algo que ya ocurrió.
En la rueda de Nasruddin, la flecha circular que se repite infinitamente significa que cada segundo vuelve a nacer. Ah, claro. El tiempo aquí es un presente perpetuo, siempre está sucediendo. Y esto altera por completo la psicología de cómo nos relacionamos con el cosmos. Lo cual, de hecho, nos lleva directo a la segunda celosía, que por cierto es la favorita de la gata Zafira. Ah, sí. La lluvia dorada. Así es. El texto describe un vitral donde vemos un conjunto de yods bajando sobre las cabezas. Se ilustran tal cual como el día de Pentecostés. Sí, como lenguas de fuego o luces. Exacto. Las fuentes detallan que estas yods son literalmente luces doradas, trozos de sol. ¡Qué bonita imagen! Y vienen cargadas de atributos muy específicos. Traen sabiduría, amor, armonía, equilibrio, belleza, fuerza, poder y salud. Pero a ver, la palabra yod no es ninguna casualidad en el misticismo, ¿cierto? O sea, el autor no dice simplemente caen rayos de luz. Para nada. Es muy intencional. Aunque el cuento no lo hace explícito teóricamente porque al final le habla a un niño de 9 años, una yod es una referencia clásica a la chispa divina. La semilla de la creación, digamos. Exacto. Lo que el cuento propone es que esta gracia divina no es un evento histórico que pasó hace miles de años. Si el tiempo es este círculo que nace a cada segundo, Está ocurriendo ahora mismo. precisamente, el universo nos está nutriendo activamente en tiempo real. Está ofreciendo fuerza y equilibrio todo el tiempo, si uno tiene la disposición de recibirlo. O sea, si aceptamos que esta lluvia dorada de sabiduría y fuerza está cayendo constantemente sobre nosotros en este presente infinito, siento que surge un problema de ingeniería biológica bastante brutal. ¿En qué sentido? Pues, ¿qué tipo de contenedor biológico o energético puede recibir toda esa radiación cósmica sin quemarse o desintegrarse en el intento? Claro, es demasiada energía. Y esa pregunta nos hace mirar hacia dentro del ser humano. El cuento responde detallando una arquitectura energética interna fascinante, y empieza con la 10ª celosía. La del Sol central. Esa mera. Muestra un gran sol irradiando calor, luz, color, y algo que el texto llama agua de vida. Ajá. Básicamente es el ecosistema central que permite que toda la máquina funcione. Y a partir de ese Sol central llegamos a la tercera celosía, que nos muestra a un ser humano en una postura clásica de meditación, como un yogi. Sí, muy visual. Pero lo loco es que el interior del cuerpo alberga 3 soles distintos. Nasruddin dice ahí textualmente, somos soles que caminan. ¡Qué gran frase! Sí, hay un sol en el corazón, que es el que ama. Hay un sol en la mente o en la cabeza, que es el que piensa. Y un tercer sol en el vientre, que es el que da la fuerza. Y nota cómo el autor divide de forma súper clara las funciones vitales. O sea, el intelecto, la emoción y la acción física o instintiva. Los 3 motores. Exacto. Esta celosía plantea que la iluminación no ocurre solo en la cabeza, como a veces creemos. Requiere la sincronización de estas 3 plantas de energía. Pero, como en todo sistema complejo, la energía no puede quedarse estancada en sus fuentes. Tiene que circular, claro. Tiene que fluir. Y ahí es donde entra la 11ª celosía. Nasruddin le muestra al burrito un ser humano esférico, de naturaleza solar, que está atravesado por 14 meridianos de acupuntura. Así es. Pero me encanta que no los aborda desde un ángulo médico frío o clínico, sino que los describe visualmente como enormes ríos de luz. Ríos que según las fuentes fluyen, conectando todo el ser de pies a cabeza. Ahora, si conectamos estos ríos con los 3 soles que mencionaste, vemos el mecanismo completo. A ver, la mente puede pensar muchísimo y el corazón puede amar profundamente, pero si los ríos de luz que conectan el vientre con las manos y los pies están bloqueados, la persona simplemente no tiene la fuerza para actuar. Claro, se queda todo en pura teoría. Aquí es donde se pone realmente interesante la parte funcional. Siguiendo con la lógica de la ingeniería que traíamos, Ajá. esto es básicamente como la red eléctrica de alta tensión en una megametrópolis. Buena analogía. Tienes las centrales nucleares, que serían los 3 soles, y tienes los cables de alta tensión, que son los 14 ríos. Si hay un cortocircuito o un bloqueo en un solo río, pues toda la ciudad sufre un apagón parcial. Es una analogía súper sólida, la verdad. Pero creo que hay que añadirle un matiz importante. Dime. Una red eléctrica en una ciudad funciona de manera mecánica y automática, ¿no? Si un cable se rompe, se corta la luz y ya. Sí, pura física. Pero la red de ríos de luz que describe Nasruddin requiere un flujo consciente. Es decir,
El bloqueo no solo ocurre por un fallo técnico, sino por cómo el ser humano procesa su propia realidad. Wow, claro. La conciencia de por medio. Exacto. Y la forma en que percibimos esa realidad se ilustra perfectamente en la 12ª celosía. Ah, los chakras, sí. El cuento describe a un ser humano con 7 ruedas de colores girando constantemente. Y la explicación que Nasruddin le da a Santi es alucinante por lo sencilla que es. Sí, es muy didáctica. Le dice que los chakras no son solo vórtices de energía, como suele decirse en la nueva era, sino que operan como ojos, perciben mundos distintos. Y ese es el mecanismo clave aquí. Las fuentes indican que a través de estos centros giratorios, el ser humano percibe hasta mundos de estrellas. Es un montón. Y la implicación psicológica es súper profunda. Si tú miras un problema usando únicamente el ojo del instinto de supervivencia, el de más abajo, pues solo vas a ver amenazas por todos lados. Claro, vas a reaccionar con miedo. Exacto. Pero si miras exactamente la misma situación a través del ojo del corazón, la realidad cambia por completo y empiezas a ver conexiones o necesidades de empatía. O sea, me llama muchísimo la atención la vulnerabilidad de todo este sistema. Vulnerabilidad. Sí, porque a ver, piénchalo. Tenemos 3 soles ardientes, 14 ríos de luz fluyendo a toda capacidad y 7 ojos multidimensionales abiertos de par en par, recibiendo además esta lluvia constante de yods doradas, en un tiempo infinito. Es una barbaridad de estímulos. Exacto. Suena hermoso, sí, pero también parece una estructura energéticamente súper expuesta frente al ruido y el dolor y el caos del mundo real, ¿no? Pues sí, y fíjate que el texto es muy consciente de esa fragilidad. Por eso, una vez que establece toda la anatomía de la luz, el cuento cambia de tono drásticamente e introduce mecanismos de protección y mantenimiento. Y ahí empezamos con la quinta celosía, me imagino. Exactamente, que muestra un ser humano contenido dentro de una inmensa esfera de luz protectora. Y alrededor de esa esfera hay 4 guardianes enormes. El cuento los identifica, literal, como los 4 arcángeles principales. Tienes a Miguel al norte, Gabriel al sur, Rafael al este y Uriel al oeste. Sí, y Nasruddin los describe de forma muy cercana. Los llama 4 amigos poderosos. En términos prácticos para nuestra vida moderna, digamos, más allá del lenguaje teológico o religioso, Que es importante separarlo. claro, estos guardianes representan básicamente el establecimiento de límites absolutos. Protegen esa privacidad sagrada del individuo de la que hablábamos al principio. O sea, la barrera personal. Es la capacidad de pararte y decir, a ver, hasta aquí llega el mundo y a partir de aquí empieza mi núcleo intocable. Pero fíjate que la protección no siempre es pasiva o meramente defensiva. Y aquí es donde las fuentes, la verdad, me hicieron levantar una ceja. Ya sé para dónde vas. Sí, porque la sexta celosía es sin duda alguna la imagen más intensa de todo el cuento. El burrito Kabul de hecho se asusta muchísimo al verla. Es una imagen fuerte. Muestra a un ser humano hincado en el suelo, y frente a él está el arcángel San Miguel entregándole su espada. O sea, en un cuento infantil lleno de animalitos y soles, introducir de repente un arma de guerra parece como súper fuera de lugar. Parecería muy contradictorio totalmente si asumiéramos que la espada es para salir a atacar a otros. Pero el texto desmitifica eso inmediatamente. Menos mal. Nasruddin se encarga de explicarle a Kabul que esa espada tiene una función muy específica y está orientada hacia el interior del individuo, no hacia afuera. Exacto. Dice que es para cortar todo lo que no es verdad dentro de uno mismo. Y me encanta porque actúa más como un bisturí quirúrgico, ¿no? Esa es la imagen. No es violencia pura, es precisión. Corta el autoengaño, porta esas narrativas falsas que nos contamos todos los días para evadir la realidad o para no ver nuestras propias sombras. Sí. Y la necesidad de usar esa espada de la verdad surge porque al final del día, la existencia duele. Las fuentes no ignoran el sufrimiento humano, no lo romantizan. Eso es clave. De hecho, si conectamos esto con un panorama más amplio, la séptima celosía aborda la sanación pero ya a una escala planetaria. Y es una imagen espectacular, la verdad. Súper poética. Muestra un conjunto de ángeles y arcángeles que son descritos literalmente como tejedores. Están ahí tejiendo, reparando y regenerando un enorme urdimbre y trama que cubre a toda la Tierra. Y piensa en las implicaciones de esto para quien nos escucha. La humanidad constantemente experimenta tragedias, guerras, pérdidas. Son rasgaduras continuas en el tejido de la realidad. Heridas profundas. Exacto.
Y si nos quedamos con una visión pesimista, ese tejido eventualmente se destruye por completo. Pero esta celosía sugiere que hay una fuerza regenerativa actuando en el fondo del escenario del mundo. Como un mantenimiento constante. Tal cual, un esfuerzo cósmico que repara la red constantemente a través del amor y la cohesión. Oye, pero me pregunto, ¿cómo es posible sintonizarse con ese nivel de reparación cósmica cuando nuestro día a día es tan absurdamente ruidoso? Es un gran reto. O sea, prendes el noticiero, abres las redes sociales, el estrés del trabajo. Todo parece gritar que el tejido se está rompiendo a pedazos, no que se está sanando. Tienes toda la razón. Y el cuento responde a esa exacta disonancia con la octava celosía. Nasruddin ahí muestra un vitral con ángeles y arcángeles en lo alto de los cielos, tocando trompetas. Y el sonido baja a la tierra como un eco sutil, ¿no? Exactamente. La gata Zafira incluso levanta las orejas para intentar escucharlo. La clave de esta celosía es que la señal de esas trompetas, que vendría siendo la intuición, la claridad, la confirmación de esa sanación, siempre está sonando en el fondo. Pero la condición indispensable para escuchar el eco de esas trompetas es el silencio. Nasruddin lo deja clarísimo. Si el corazón y la mente no están quietos, pues el ruido del mundo ahoga el sonido de las trompetas por completo. ¿Es un tema de percepción? Es como un problema de relación señal-ruido. O sea, la señal de la cordura y la paz está ahí, pero el volumen altísimo de nuestra propia ansiedad simplemente la bloquea. Totalmente. Y una vez que el individuo logra ese silencio necesario, y corta sus propias mentiras con la espada de Miguel que mencionamos, Ajá. y se protege con su esfera de los 4 arcángeles, y además logra mantener sus ríos de luz fluyendo sin bloqueos, Que es muchísimo trabajo. es un trabajo de vida. Pero cuando lo logras, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál es el propósito final de mantener todo este mecanismo hipercomplejo funcionando? La evolución del propio ser, supongo. Y el cuento lo ilustra primero de forma hermosa con la cuarta celosía. La del árbol. Sí, el burrito Kabul pregunta, con toda su curiosidad, si él puede crecer como un árbol. Y Nasruddin le revela un vitral donde un ángel viene del cielo bajando hacia la tierra con un niño. Ajá. Pero lo fascinante es lo que ocurre bajo la tierra, a nivel de raíces. Vemos a ese mismo niño convirtiéndose en un árbol colosal, una secuoya gigante. Es una metáfora brutal. El mensaje es que el ser humano no llega al mundo como un producto terminado, empaquetado y listo. Llega como una semilla que contiene el código genético espiritual de un gigante. Pero requiere trabajo. Claro, para que esa secuoya crezca majestuosa, el sistema entero que hemos descrito debe funcionar perfecto, absorbiendo la luz, esa agua de vida y el amor. Ahora, tengo que admitir que la 13ª celosía me costó muchísimo trabajo visualizarla. O sea, es una inmersión geométrica súper profunda y compleja. Es que tiene muchísimas capas. Sí, muestra al ser humano con una estrella de David brillando justo adentro de su corazón. Y adentro de esa estrella hay un hexágono. Ajá, y no termina ahí. No, porque dentro de ese hexágono hay 3 relojes de arena que irradian luz como si fueran rayos solares. A ver, ayúdame a desglosar esta idea, porque parece que el autor condensó demasiados símbolos en un solo espacio, ¿no? Es, por mucho, el vitral más denso de los 14. Para entender su mecanismo, hay que ver las partes por separado. Ok, Primero, la estrella de David. Tradicionalmente son 2 triángulos entrelazados que representan la unión del macrocosmos y el microcosmos. O sea, la famosa frase de como es arriba, es abajo. claro. Al estar ubicada en el corazón, indica que el universo entero se está reflejando directamente en el centro del ser humano. ¡Wow! ¿Y qué papel juegan el hexágono y los 3 relojes de arena en el medio de todo ese reflejo? Bueno, el hexágono es clásicamente el símbolo de la estructura perfecta y el equilibrio armónico en la geometría. Y los 3 relojes de arena que nos conectan de vuelta con la primera celosía sobre el tiempo representan el pasado, el presente y el futuro. Ok, ya veo. Al estar irradiando luz como soles desde el propio corazón, esta celosía sugiere que cuando el ser humano alcanza la verdadera maestría interna, deja de ser víctima del paso del tiempo Qué fuerte. y comienza a irradiar su propia luz a través de todas las diferentes eras de su existencia. O sea, entiendo. El tiempo deja de ser algo que te gasta, algo que te envejece y te consume, y se convierte en algo que tú iluminas con tu presencia. Exactamente, esa es la idea. Es bellísimo.
Y justo cuando crees que no puede ponerse más complejo el asunto, Nasruddin revela la celosía número 14. La última. Sí, y nos muestra de nuevo al ser humano solar, pero esta vez, a la altura de su cuello, emerge un inmenso ajedrez viviente, o lo que el texto describe alternativamente como un I Ching viviente. Que, para dar contexto, el I Ching es un oráculo chino antiquísimo compuesto por 64 hexagramas. Sí. Y básicamente es una matriz matemática. Representa absolutamente todos los estados posibles de cambio y transformación que pueden existir en el universo. Es el mapa definitivo de todas las probabilidades. Y el hecho de que este mapa emerja justo a la altura del cuello es súper clave, ¿no? Totalmente. Porque el cuello es el puente anatómico entre el cuerpo, que representa la acción material y concreta en la Tierra, y la cabeza, que es el intelecto y la conexión superior. Ajá. Entonces, tener la matriz de todas las probabilidades del universo brotando literalmente de tu garganta sugiere que la conciencia humana tiene la capacidad de procesar y articular toda esa complejidad infinita del cosmos. Es el pináculo absoluto del potencial humano. Es la persona convertida en co-creadora. Y bueno, habiendo desplegado todo este universo gigante frente al niño Santi, al burrito Kabul y a la gata Zafira. Llegamos a la lección final. Exacto. Se sientan todos frente al viejo sabio, y Santi formula la duda que resume todo el cuento y todo nuestro análisis de hoy. Le pregunta, «Oye, Nasruddin, ¿para qué sirven realmente estas ventanas mágicas?» Y ahí es donde Nasruddin revela el secreto de las celosías, que es el núcleo puro de esta historia. Le dice que su función principal es dejar pasar la luz del universo sin perder lo que hay adentro. Es un equilibrio perfecto. Su trabajo es, literalmente, filtrar el cosmos entero a través del corazón humano. Y fíjate que esto plantea una pregunta importantísima para la era actual. A ver. Vivimos dominados por la sobreestimulación constante, ¿no? Diariamente somos bombardeados por ese ajedrez viviente de probabilidades. Opiniones ajenas, crisis globales, expectativas sociales. Es abrumador. Y ante eso, el instinto suele ser doble. O abrirse completamente y absorber toda la angustia del mundo hasta disolverse en él, perder la identidad. O la otra ruta, cerrar la puerta de golpe, aislarse por completo y volverse súper cínico e insensible. Exactamente. Por eso vuelvo a la analogía de la membrana celular en biología. Me parece que queda perfecta aquí. Desarrolla eso, está interesante. Pues mira, una membrana celular sana es semipermeable por naturaleza. Si se cierra por completo, la célula se asfixia y se muere porque no recibe nutrientes. Claro. Pero si se abre demasiado o se rompe, le entran toxinas y la destruyen al instante. Entonces su trabajo constante, 24/7, es evaluar el exterior, permitir que entren los nutrientes, que en este caso serían la luz, las yods, la sabiduría, y bloquear lo nocivo. Y así mantiene su núcleo, el yo, completamente intacto. Es una gran analogía biológica para un concepto espiritual. Pero hay una diferencia crucial. ¿Cuál? La membrana biológica opera en piloto automático. Tú no piensas en tus células respirando. Pero la celosía que describe Nasruddin exige nuestra participación absolutamente activa. Nosotros somos la celosía. Exactamente. Mantener nuestra privacidad sagrada y elegir de forma consciente qué partes del universo vamos a dejar entrar en nuestra mente es un trabajo de tiempo completo. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Y cuando ese trabajo se hace bien, pues el resultado es la imagen final que nos regala el cuento. Santi finalmente asimila la lección de Nasruddin. Y en ese instante preciso, las fuentes describen cómo un rayo de sol dorado entra simultáneamente por las 14 celosías de la habitación. Es una escena súper cinemática. Totalmente. El cuarto entero se llena de arcoíris. Zafira, la gata, ronronea con tanta intensidad que el aire mismo empieza a vibrar en la habitación. Es el gran momento de integración. Ese niño de 9 años comprende por fin su verdadera anatomía. Entiende que no es solo un cuerpo pequeño e insignificante en un mundo gigante y peligroso. Para nada. Comprende que es un ser atravesado por ríos eléctricos, que tiene soles internos latiendo, que lleva un cosmos de probabilidades en su garganta, y que tiene la semilla de un gigante, de una secoya, latiendo justo bajo su superficie. Definitivamente. Y creo que al sumergirnos hoy en las celosías de Nasruddin, queda en total evidencia que este relato trasciende por completo esa etiqueta reduccionista de literatura infantil. Ah, sin duda. Es un manual de supervivencia para el alma adulta, casi te diría.
Sí, la riqueza enorme de sus imágenes, desde la rueda del tiempo hasta la espada de la verdad que corta el autoengaño o el silencio necesario para escuchar a los ángeles tejedores, todo esto conforma un mapa súper sofisticado sobre cómo navegar la existencia humana sin perder tu centro. Es un recordatorio invaluable. Nos enseña que sin importar cuán abrumador parezca el ruido externo, el ser humano ya posee una arquitectura interna diseñada específicamente para filtrar esa inmensidad, procesarla y convertirla en su propia luz. No estamos indefensos. No, no lo estamos. Lo cual nos obliga, inevitablemente, a mirar con muchísima honestidad cómo estamos operando nuestras propias ventanas. Y creo que esa es la mejor forma de cerrar esta inmersión profunda. ¿Me parece bien? Quiero dejar una idea resonando para quien nos escucha hoy, para que se la lleven y la mastiquen. Si partimos de la premisa de Nasruddin, donde la mente y el corazón de cada persona funcionan como una membrana única e irrepetible encargada de tamizar la realidad, Ajá. frente a la luz infinita y el caos de los eventos que nos cruzan todos los días, vale la pena detenernos y observar qué estamos dejando pasar sin filtro, qué estamos bloqueando por miedo y qué formas y colores está proyectando nuestra propia celosía hacia el interior de nuestra vida hoy.